Entonces, ¿para qué nos sirve el capping? Para reconocer las proteínas que van a iniciar la lectura de este mensaje, y obviamente se empieza de 5 en dirección a 3, ¿okay? Previene la actividad exonucleasa de 5 a 3. El capping nos sirve para poder exportar a la molécula al citoplasma, le da estabilidad. ¿Se acuerdan lo que les platicé ayer del papagayo con la cola? Bueno, lo mismo ocurre aquí, pero además también previene que las exonucleasas de 3 a 5, que van a la inversa, lo puedan degradar. ¿Cuál es el otro RNA importante? El RNA ribosomal. Entonces, ahí está. Muy bien, vamos. El ribosoma está compuesto de este RNA y de proteína, ¿okay? Es un complejo y está formado por dos subunidades, una grande y una chica. Las dos subunidades no son funcionales. En el momento en que se acoplan, ¿me explico?, vuelven funcional al organelo. Es un organelo pero es un organelo proteico, no es un organelo membranoso. O sea, aquí no hay membrana. Si se fijan, vean cómo es como si fuera una mano, ¿me explico?, y la otra de abajo. Si yo hago esto, ¿qué queda en medio de mis manos, chicos? Un hueco. Y por este hueco va a entrar el RNA mensajero, exacto. Y entonces vean, este hueco por el cual entra el RNA mensajero tiene como una chimenea en su techo. Y entonces conforme va pasando el tren del RNA por el hueco del techo, ¿verdad?, va a ir saliendo el péptido y por aquí va a ir entrando. En realidad tiene dos huecos la chimenea. Uno donde entra el aminoácido y otro donde sale el péptido ya unido. Es decir, los diferentes aminoácidos ya pegados, ¿ok? Y dice esta señora, la subunidad grande pesa 60 S. Eso de pesa, eso de S, son unas medidas de sedimentación. Es un valor de sedimentación que se mide en Steinbergs, que se llama la unidad. Y entonces esta sedimenta a 60 S y esta sedimenta a 40 S. Y uno diría, 60 más 40, el resultado es 100. Pues resulta que no. Esto no es matemática, ¿okay? Porque como es masa lo que sedimenta, no es el volumen, ¿me explico? Entonces, ciertamente 60 con 40 matemáticas darían 100, pero cuando se unen, la velocidad a la que sedimenta es 80. No es la misma, ¿están de acuerdo? Bueno. Ahí está. Esta es la unidad de sedimentación. Ok, vamos a regresar. La subunidad grande tiene 3 RNA ribosomales. Vean. Tiene. A ver, vamos a ver aquí llegue. ¿28? 5.8 y 5. Y aquí solo tiene 1, 18. ¿Ok? Entonces, esta está formada por 3 RNA ribosomales y proteínas, y esta por uno solo más proteínas. ¿Ok? Entonces, estas son velocidades de sedimentación, chicos. Procariote. 50 y 30. ¿Cuánto era la velocidad en eucariote?
No, aquí, la subunidad larga. 60 y la pequeña 40. Aquí vean, es 50 y 30. Son diferentes. ¿Están de acuerdo? Y cuando uno suma, pues te daría 80. Pero resulta que cuando se suman, igual no es 80, es 60. ¿Ok? Gracias a Dios. ¿Vas a preguntar algo? ¿No? Ah, te estás estirando. Ah, ok. Es que me quiso su mano así. Bueno, ¿por qué digo gracias a Dios? ¿Saben ustedes que algunos medicamentos lo que hacen es bloquear las subunidades del ribosoma? Y si bloqueo la subunidad del ribosoma, ¿qué proceso es el que no voy a tener? Traducción. Porque es el ribosoma. Traducción. ¿Okay? No está bloqueando la polimerasa ni nada. Aquí está bloqueando el ribosoma. Lo que no voy a tener es traducción. Y si no tengo traducción, no tengo formación de proteína. Y si no tengo proteína, ¿será que las células puedan crecer? No. ¿Podrán dividirse? No. Se quedan estáticas. ¿Saben cómo se llama eso? Antibióticos, ¿verdad? Que se llaman bacteriostáticos. A diferencia de los bactericidas que matan. Los bactericidas lo que hacen es romper la membrana, y al romper membrana el agua entra y sale como se le pegue la gana de acuerdo a su concentración, pero por lo general más agua fuera que adentro, entonces hinchan a la célula y terminan por reventarla, porque pierde la permeabilidad, porque se altera la membrana. Estos que afectan las subunidades del ribosoma se le llaman bacteriostáticos, porque lo que hacen es evitar que la célula se divida y crezca. Por lo tanto, evito que se divida. Y como están hechos específicamente para las subunidades 50 o 30, estas les pegarán al humano. No, gracias a Dios, porque si le pegaran al humano, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué te va a matar a tu propia célula? ¿Estás de acuerdo? Sería un veneno para nosotros. Nunca les han puesto gentamicina, lincomicina, amikacina, que son antibióticos para infecciones. Hacen esto. Lo que hacen es bloquear esto. Cuando ustedes se lleguen a farmacología, bueno, leerán exactamente el proceso por el cual el fármaco bloquea esta subunidad, pero bloquea solo a la subunidad del ribosoma bacteriano. Si tuviéramos exactamente el mismo ribosoma, no podría ser posible esto, porque al tomarla, sí es cierto que vas a inhibir que la bacteria crezca, pero también vas a inhibir que tus células crezcan. Pero como somos diferentes, por eso digo, gracias a Dios, lo que evito es que la bacteria siga dividiéndose. La dejo estática. ¿Y cómo la voy a matar? Porque entonces mis defensas, mis leucocitos, les da tiempo para identificar qué célula está infectada y la destruyo. O dónde está la bacteria, si está fuera de una célula, y voy y me la como. ¿Me explico? Entonces de esta manera evito que prolifere. ¿Sí me explico? Por eso les digo, esto que parece muy menso, muy tonto, créanme que es la base para entender cómo funciona prácticamente todo. ¿Ok? Bueno. Y entonces, por eso les decía que la bacteria no es importante conocer. Verá, ella solo tiene dos, en la grande 23 y 5, que son diferentes a las del humano, ¿se acuerdan? 5.8, y aquí 16 en lugar de 28. ¿Okay? Y entonces aquí nos está mostrando, ¿verdad? Vean, en esta imagencilla, cómo el ribosoma, ¿verdad? Va creciendo. Vean esta partecita. Van a ver ustedes el RNA mensajero aquí y van a ver al ribosoma como esta estructura, cómo va caminando y cómo va agarrando a los aminoácidos y los va uniendo para formar la proteína. ¿Ok? A ver, vamos a esperar a que salga. Ahí está.
¿Ven? RNA de transferencia. El RNA de transferencia es un 15% de todo el RNA de la célula. Es uno de los RNAs más chiquititos que tenemos, ¿ok? Y entonces, en su forma, vean, en su forma así, lineal, ¿verdad? Vean, tiene 4 regiones que se van a pegar de tal forma que hace estos 4 brazos. Es como un trébol de 4 hojas, ¿ok? Tenemos el extremo 5 y el extremo 3. ¿Están de acuerdo? Y entonces lo que vieron era que este brazo o loop, ¿verdad? Le llamaron loop D y este brazo, brazo T, porque... ¿Están viendo mi curso? Sí, Ok. sí. Porque aquí tiene unos nucleótidos muy especiales que se llaman nucleótidos exóticos, ¿verdad? Pero lo interesante es que esto permite el acoplamiento dentro del ribosoma, ¿verdad? Pero lo interesante es esto, vean. Hay una parte de este loop, de este tercer loop, que es, ahí está. Este tercer loop que se llama anticodón. Y el anticodón son 3 bases que van a reconocer a 3 bases en el RNA mensajero. De tal forma que esa es otra característica. El RNA mensajero, sus bases nitrogenadas se agrupan en tripletes que se conocen como codones y que son reconocidos por otros 3 tripletes complementarios que los trae el RNA de transferencia. ¿Okay? Vean cómo aquí, ¿verdad? Yo les dije, ¿cuál es el extremo que es reactivo en un RNA cualquiera? ¿Qué extremo es el reactivo? ¿Dónde se pegan las cosas? En el 3', ¿ok? Claro, además tiene el 2, eso también es cierto. Pero el más reactivo es en el 3, es donde se da la unión, ¿están de acuerdo? Pues resulta que aquí en este extremo 3', vean, aquí se pega el aminoácido correspondiente. Cuando se empezó a estudiar esto, ¿cuántos aminoácidos tenemos, chicos? 20, perfecto. Entonces se pensaba que había 20 o debería de haber 20 tRNAs de transferencia. Y entonces decían, pues como hay anticodones, todo el mundo pensaba que el aminoácido se iba a pegar en el anticodón, que lo que reconocía era el anticodón para que éste pudiera pegarse al codón. Se pega en este extremo, en el 3. Y entonces lo que vieron es que no hay 20, hay más. ¿Me explico? Bueno, hay 64 combinaciones, ¿verdad? Pero hay más RNAs de transferencia. Entonces no coincidía y dijeron, bueno, entonces, ¿cómo sabe el RNA de transferencia a qué aminoácido se va a pegar? Porque además este aminoácido corresponde al codón del mensaje, ¿no? Eso está en el libro. La respuesta es la enzima. La enzima se llama peptidiltransferasa. ¿Okay? Es así, solo hay 20 peptidiles transferasas. Y entonces la peptidiltransferasa tiene, que es una enzima que tiene 2 brazos. En este brazo es un sitio específico en donde solo se puede unir un aminoácido de los 20. ¿Okay? Por lo tanto, hay 20 para cada uno de los 20 aminoácidos. ¿Me explico? Este brazo. El otro brazo acepta al tRNA y aquí es donde la marrana tuerce el rabo. Porque de repente puede aceptar algunos muy parecidos, pero no exclusivamente a uno. ¿Me explico? Y entonces cuando esta enzima ya tiene abrazado en una parte al aminoácido y en otra al tRNA, tiene la capacidad, la peptidiltransferasa, de que utilizando al GTP, que es una molécula de alta energía, rompe un enlace fosfato y los une. Y de esa manera entonces voy a pegar en este extremo 3', hago una reacción con el hidroxilo y aquí le voy a pegar al aminoácido. ¿Me explico? Entonces el aminoácido es reconocido por su tRNA, no porque el tRNA lo reconozca, sino porque la enzima que reconoce al aminoácido reconoce al tRNA. ¿Sí, ¿Sí me expliqué? Si no, lo vuelvo a repetir. Ok, muy bien.
Entonces, lo interesante es que este aminoácido es el que va a traer, perdón, este RNA de transferencia es el que va a llevar el aminoácido cargado en esta parte y va a reconocer, ¿verdad?, la secuencia que hay en el RNA mensajero. Ha estado fallando mucho, yo creo que es el cable. ¿Dónde cambia? ¿Ah? ¿Dónde cambia el cable? ¿Qué? Todo, ¿verdad? Desde hace media hora, por favor. A ver, vamos, espera. Ahí está. El brazo D tiene dihidrouridina. Ahí está bien. Doctor, ¿puede ser más grande La pantalla. Sí. The double bond is reduced to a single bond, and now this nucleotide is called as dihydrouridine. These type of nucleotides are present in this area that Sí. as D-loop. The third arm that is present in transfer RNA is called as T-arm. Now, why they are called as T-arm? Because they have nucleotides called as ribopamidine. What type of nucleotide is that? It means that methyl group is added to uracil to form thymine, just like that. Again, this is a nucleotide. This is a nitrogenous-based uracil attached with a ribose sugar here, and this methyl group is attached to it. Now, with this methyl group, the double bond that should be present here is reduced again to a single bond. Methyl group is usually present in thymine at this place, so it is a type of conversion of uracil into thymine. That's why this nucleotide is called as ribopamidine. Now, these type of nucleotides are present in this area. That's why this arm is called as T-arm, and the loop it makes is called as T-loop. The fourth arm the transfer RNA has is called as anticodon arm. Now, why it is called as anticodon arm? Because it is complementary to the codes present on messenger RNA. Now, this purple line is basically the messenger RNA having different codes. These codes can be recognized with this transfer RNA, and that's how the transfer RNA recognizes that which amino acid needs to get attached to the acceptor arm. There is a fifth arm present on transfer RNA called as variable arm. Why it is called as variable arm? Because the length of this variable arm changes at different location. The function of transfer RNA is to read the messenger RNA and attach the amino acid complementary to it in the process called as translation. Vamos, otra vez. Les voy a explicar lo que quiere su compañera. Yo les dije que esta es la estructura del RNA de transferencia. Tiene un brazo aceptor donde se le pega el aminoácido. Apréndanselo. Es en el extremo 3', es el que es reactivo. Aquí se va a pegar el aminoácido. ¿Okay? Yo les dije, hay 20 aminoácidos. ¿Cómo sabe cada aminoácido cómo se va a pegar a un tRNA? Porque dijimos que aquí obviamente tiene que haber más de un tRNA porque tengo 64 combinaciones posibles, de las cuales 61 codifican para aminoácidos. Hay 3 que no, que son los codones de parada. Entonces tiene que haber al menos aquí, al menos 61 tRNAs diferentes con sus anticodones correspondientes. Entonces este tRNA tiene este brazo aceptor donde se pega el aminoácido, el brazo D que tiene dihidrouridina, el brazo T que tiene ribotiamina y el brazo del anticodón. Algunos tRNAs pueden tener este bracito que es variable. Dice, sirve para mejorar la unión, pero no es indispensable. Entonces, se pensaba que aquí, me explico, el anticodón va a reconocer al codón, sí, pero se pensaba que de alguna manera aquí se reconocía el aminoácido, que era lo que les decía, y no. Lo que se sabe es que hay enzimas específicas que lo que reconocen primero es el aminoácido, ¿okay? Que esa sí es muy específica. Y la otra parte, como si tuviera dos brazos para abrazar, aquí va el anticodón, bueno, el RNA
perdón, de transferencia, ¿ok? Y entonces este es el que puede ser variable porque aquí puede reconocer diferentes tRNAs, ¿ok? Eso de diferentes tRNAs es en teoría, porque lo que normalmente reconocen son los dos primeros nucleótidos y el último se llama, una teoría de Moore, le llaman en inglés como que bamboleo, tamboleo, porque las que sí son muy importantes son las dos primeras. La última base pudiera variar un poquito y no va a pasar nada. De hecho, van a ver que si se cambia la última base, el aminoácido casi siempre es el mismo. ¿Me explico? Entonces, la naturaleza se ahorró hacer tantas enzimas, hace solo 20, y dice, bueno, yo te acepto, aunque no cases totalmente, sé que el aminoácido no va a cambiar. Y entonces, no importa, y eso lo vamos a ver luego, ¿verdad? Pero sí, lo que quiero que se aprendan es esto. ¿Cuál es la función del tRNA? Llevar el aminoácido, tener el sitio de reconocimiento que se llama anticodón, ¿verdad? Y esta pues es una función muy importante porque es la molécula que va a traer a los aminoácidos para formar el péptido. ¿Okay? A ver, vamos a ver. Los que no son, estos no son housekeeping, ¿ok? Dice, los RNAs largos no codificantes, dice, estos más o menos están en nucleótidos de más de 200, dependen de su localización, secuencia, estructura, función, ¿verdad? Pueden ser categorizados en diferentes, vean. Between protein B and protein C, as you can see in this picture. The second most common function of long non-coding RNA is that it can act as a molecular scaffold and recruit and combine multiple regulatory proteins. Again, look at the picture. This is the DNA double helix structure, and this blue line is representing long non-coding RNA. This long non-coding RNA attach itself to this DNA and provide a platform to all other proteins to get attached with it. Now, when these proteins attach with long non-coding RNA, they can perform their function. As you can see, they are adding a diachrome to this DNA double helix strand. Vean, entonces, ¿para qué nos sirven estos? Vean, entonces nos dice, estos no codificantes, vean, este es RNA. Pero este RNA me permite unir dos proteínas diferentes. Aquí ven la A y la B. Esta unión de la A y la B, ¿verdad? Si no existiera eso, no se pueden pegar. ¿Me explico? Es la forma en que se hacen las famosas complejos de múltiples proteínas. ¿Ok? Entonces se pegan algunos con estos RNAs. Entonces, cuando yo tengo la A y la B, vean, a través de esta forma yo pudiera cambiar la B por la C. ¿Y por qué? Porque ven, aquí hay como una jorobita del RNA. Si esta hace un loop, hace como un tirabuzoncillo, vean aquí, entonces ya tengo la forma para que la proteína C se pueda pegar y de esta manera reclutar a la proteína C en lugar de la proteína B. O sea, es como un andamio para que sobre de ella se puedan pegar las diferentes proteínas, pero además puedo cambiar la estructura para que en lugar de una se pegue otra. ¿De qué otra forma, bueno, qué otra función tienen estos non-coding? Vean, qué hermoso. Este es el DNA. Y el DNA no se le puede pegar nada. Bueno, son muy pocas las cosas que realmente se le pueden pegar. Grupos metilos, grupos acetilos, son muy poquitos. Pero vean, esta molécula de RNA puede adquirir como una forma igual como de un tirabuzón, pero solo medio tirabuzón, ¿verdad? O sea, no es completa la escalera. Y de esa manera, vean, pegarse al DNA o atraerse al DNA. Y una vez que están en esta forma, vean, las diferentes formas que tienen permiten reclutar a las diferentes proteínas que se pueden pegar, no al ADN, sino a este ARN. Y entonces estas proteínas van a modificar que el DNA se pueda silenciar o se pueda leer más fácil. ¿Sí me explico? Aquí es donde los de los represores, los de los enhancers, etcétera, que son moléculas que no se unen directamente al ADN, sino a través de estos ARN se pueden pegar y modificar qué tanto se lee.
aquí habla, ¿verdad?, de que este mismo RNA largo se puede pegar al ADN y vean, a partir de dos proteínas modificar las histonas, ¿se acuerdan? Sobre las cuales se enrolla el DNA, y por lo mismo, o unirlas mucho para evitar que se desenrollen, o desenrollarlas para que se lean muy rápido. Por eso estos RNAs se llaman RNAs modificadores, ¿no? Yo la verdad es que he visto poco en los exámenes que les pregunten esto. Yo se los platico porque es lo más nuevo, ¿me explico? Porque mi conciencia no me dejaría dormir si no se los explico, y porque además luego les conozco a ustedes y van a decir, el doctor Rubio lo leí en el libro, nunca lo dijo, ¿no? Entonces, para que sepan que sí lo sé, ¿no? Y porque además les va a servir. ¿Qué son los microRNAs? Dice, los microRNAs son RNAs muy muy pequeñitos, vean, que igual que un RNA mensajero, vean, es formado por la polimerasa 2, ¿se acuerdan que estaba en el listado? Y vean, por lo tanto tiene una 7-metilguanosina, ¿verdad? Y una colapolia, pero cuando sale del núcleo, ¿verdad?, para poder ser exportado, se le quita la 7-metilguanosina y la colapolia. Y entonces, este microRNA, vean, funciona como un RNA doble, ¿ok? Y entonces, este RNA doble, ¿no?, de doble cadena, va a actuar sobre una proteína que se llama RISC, ¿ok? Complejo de silenciación inducido por el RNA. Y entonces este RISC lo que hace es localizar determinados mensajes y destruirlos, ¿ok? Vean, yo les dije que cuando un mensaje sale, se va a empezar a leer, y cada vez que se lea le quito una adenina a la cola hasta hacerla inestable y que se degrade. Cuando moría saqué el mensaje y resulta que en ese momento la sala dice, párate, detente, ya esto que acabas de sacar no me sirve. Es como cuando mandaste, estabas muy molesta, ¿me explico? Y mandaste un WhatsApp a tu mejor amiga que ahora es tu peor enemiga, ¿no? Es una desgraciada, maldita perra, idiota, te odio, ¡pah!, lo mandaste. Y en ese momento alguien te habla y te dice, oye, estás equivocado, no era así lo que te dije. Ay, Jesucristo, ¿cómo lo borro? Ya se lo mandé, ¿están de acuerdo? Bueno, a la célula le pasa. Y entonces la célula tiene, afortunadamente, el microRNA. Entonces dice, ese mensaje que mandaste hay que destruirlo. No tengo que esperar a que se lea N cantidad de veces. Entonces lo que hace es un microRNA, que es igual, producido por la polimerasa 2, tiene esta forma. Les dijimos, a través de este gen se corta el extremo 7-metil y la colapolia, de tal forma que el RNA queda, vean, como una doble cadena. Sale del núcleo y se va a citoplasma. En citoplasma, ¿verdad?, este RNA doble va a actuar primero sobre la proteína Dicer, y Dicer a su vez va a actuar sobre Scissors, que es este RISC, ¿verdad? Y este RISC es la enzima que va a localizar al mensaje, que normalmente está aquí, ¿verdad? Y este mensaje, que es igualito al que yo mandé, lo localiza, ¿me explico? Y lo degrada antes de que se lea, o se lea muy poquito, ¿ok? Esto que les acabo de decir es lo más nuevo que hay en medicina, ¿ok? Y entonces, vean, muchas enfermedades genéticas están hechas porque mi código genético tiene una mutación, por lo tanto, cuando leo mi mensajero, lo leo con la mutación. Y una vez que salga ese mensaje, lo tengo que leer, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, voy a producir la proteína normal. Y ahora dicen, ¿y si le meto un microRNA? ¿No? O sea, si no voy a bloquear la expresión genética. Ese gen se va a leer mal. Lo que voy a bloquear es la traducción. O sea, cuando salga el citoplasma, ahí mismo me lo silencio. Y está dando muy buenos resultados los microRNAs. Aquí el problema es meterlos a la célula específica sin dañar a la célula. O sea, ya que lleguen al citoplasma está maravilloso el efecto. El problema es ese, ¿okay? Es lo que están afinando. Cómo con una cápsula lograr que te la tragues y solo llegue a la célula que tú quieres, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me recordó. Por ejemplo, en medicina nuclear, donde sacan el antígeno y ya hacen igual para hacer fármacos. Marcadores que ayudan para, por ejemplo, no sé si tiene cáncer y... Anticuerpos, antígenos, anticuerpos. O sea, pero son los marcadores.
que sacan el antígeno. Ajá. Y luego por eso mismo se centrifugan y ya ponen como el marcador que necesiten para detectar si, por ejemplo, hizo metástasis y así. Exacto. Medicina nuclear. Sí. Es como, bueno, no sé, me recuerda esa parte, ¿no? Como que pueden también hacer. Exacto, reconocer. destruirlos, reconocerlos y destruirlos. Algo así, ¿sabes cómo es lo que estás diciendo? Por ejemplo, en algún momento, y esto se llama inmunoterapia. Tú agarras, por ejemplo, la persona tiene un tumor, está metastásico, está en todos los lugares, no la puedes operar de todos lados, ¿no? Porque lo tiene el cerebro, lo tiene el corazón, está en todos lados. Pero eso sí se puede hacer, ¿ok? No es el mismo que han dado parecido. Tú puedes operarlo y tomar un pedacito del tumor, ¿me explico? Lo llevas al laboratorio, lo congelas y lo machacas. Bueno, no es así, ¿verdad? Con un mazo lo machacas. Lo trituras y haces pedacitos de célula, ¿no? Los purificas, esos pedacitos de célula, de membrana, pero es membrana de célula cancerosa, ¿estás de acuerdo? Y se le inyectas al paciente. La persona va a reconocer o debe de reconocer su sistema, esas como proteínas raras, porque no son de células normales. Y su sistema inmune debería de activarse y decir, cada vez que reconozcas a esta proteína que yo me puse, destrúyela. Entonces lo ideal es que el mismo cuerpo que sí va a llegar a todas partes, las células blancas, ¿no? Los leucocitos lo identifiquen y lo destruyan. En teoría así funciona la inmunoterapia para el cáncer. No es muy eficiente porque dependemos de que tengan realmente una muy buena respuesta inmunogénica y los pacientes con neoplasias no las tienen, ¿no? De hecho reparan muy mal, ¿no? Pero lo que sí se ha visto cuando hacen eso es que la calidad de vida, no los vas a curar, pero la calidad de vida mejora mucho. O sea, tienen menos dolor, tienen menos vómito, o sea, quizá vayan a vivir el mismo tiempo, sí, pero viven mejor. Yo creo que eso también es muy importante. Quizá no tendremos que vivir mucho, pero vivir bien el tiempo que uno viva. ¿Me explico? Yo creo que esa es la cosa más interesante. Entonces vean cómo los microRNAs, pues sí, son muy importantes para esto, ¿ok? Los pequeños nucleolares. Los pequeños nucleolares, ¿verdad? Tienen esta forma, vean. Qué hermosos están, ¿verdad? Hacen estos loops. ¿Para qué nos sirven los pequeños nucleolares? La función es modificación post-transcripcional. Después de que se forma el RNA ribosomal, ellos se encargan de limpiarlos o de editarlos, ¿verdad? Y entonces estos, junto con los pequeños nucleares, son los que nos van finalmente, así, ¿se acuerdan cómo? ¿Quién hacía el splicing? ¿Quién iba a identificar el intrón, unir los extremos para pegar los exones? ¿Qué molécula lo hacía? El espliciosoma. Ese es pero ¿qué molécula hacía esto? Los RNAs pequeños nucleares. El que identifica los extremos y lo pega, no los hemos visto, pero son los pequeños nucleares. Los nucleolares, vean, es dentro del núcleo, hay una región muy grande que vamos a estudiar que se llama nucleolo. Aquí es donde se forma el ribosoma. Por lo tanto, el pequeño nucleolar, parecido a lo que hace el espliciosoma, pero en el nucleolo lo que hace es editar o limpiar el RNA ribosomal para que se forme el ribosoma. Aquí no vayan, no es que corten y peguen, sino es checar exactamente la secuencia de nucleótidos, si requieren alguna modificación especial, etc. No, obviamente no hay un capping, obviamente no hay una cola poliar, pero sí, las modificaciones que se requieran para que la molécula pueda ser más funcional, la hacen los small nucleolar, ¿ok? Ahí está, hay dos. Este que tiene esta forma, ¿okay? Y este que tiene esta otra forma, ¿okay? Que se llaman SIG.
Y entonces habla de algo muy avanzado como estas cajas, ¿no? Que se llaman CD-Box o las cajas JACA, que son para genes muy específicos. Yo no quiero que lleguen hasta este punto, sino simplemente que entiendan que los nucleolares son para poder editar a los RNA ribosomales. ¿Okay? Los RNA de interferencia, vean. Los RNA de interferencia también sirven para silenciar genes, por lo tanto regular la expresión. Son muy parecidos a los microRNAs. De hecho, la pregunta es, si un microRNA va a silenciar el mensaje y el RNA interferente también silencia el mensaje, ¿cuál es la diferencia? Decían ellos. Y la diferencia está en la forma. El RNA interferente es una sola cadena, mientras que el RNA microRNA, ¿se acuerdan que se plegaba y hacía dos? Esa es la única diferencia. Pero ambos hacen lo mismo, vean, ¿verdad? Este es un microRNA, ¿sí lo ven? Es doble, ¿ok? Mientras que aquí solo es uno, de una sola cadena. Y entonces hacen exactamente lo mismo, salen, ¿verdad?, del núcleo, y una vez que están fuera del núcleo van a eliminar el RNA, vean. El RNA mensajero. ¿Ah? Que uno solo tiene una forma lineal, que es el de interferencia, y el micro como que hace un bucle, se pega. Ahí está. Los pequeños nucleares, vean qué forma tan bonita. ¿Okay? ¿Para qué nos sirven? Hay de este tipo y hay de este tipo, y hacen esto. Vean, mientras que estos son por la polimerasa 2, estos son por la polimerasa 3. Ahí está, y les decía que sirven para el esplasiosoma, ¿se acuerdan? Son los pequeños nucleares. Entonces aquí vienen y van formando estas diferentes uniones para hacer el bucle. Ahí están los PIWI, ¿verdad? Vean chicos, los PIWI sirven para regular proteínas de células madre y células en diferenciación. Es para lo único que sirve, ¿okay? Por lo tanto pueden silenciar o regular la expresión de estos genes. Yo los invito a que con mucha calma lean o vean este videito. La verdad es que está muy avanzado. ¿Con qué quiero que se quede? Que ya sabemos cómo está formado el RNA mensajero. Que necesitamos un RNA ribosomal y un RNA de transferencia. Son los más importantes, sí. Pero que conozcan que tenemos los interferentes, los microRNAs, los PIWI, los LONG, ¿se acuerdan? Y entonces que cada uno de ellos va a modificar la función de los otros. Con eso quiero que se quede. No que se sepan exactamente toda la vía molecular, porque pues eso necesitaríamos no un semestre, un año para poderlo explicar exactamente, pero quiero que se queden con eso. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos, chicas? ¿Sí? Ok, muy bien. Mándeme. Entonces los pacientes que tienen cáncer no tienen tantos glóbulos blancos como los normales. No, si tienen. Pudiera no tenerlo, es que depende del cáncer. Por ejemplo, si es una leucemia, ahí sí. Porque en el tratamiento que mencionaba, ¿cómo se llama? Inmunoterapia, yo pensaba que podrían hacer lo mismo, pero en vez de ponérselo a las células del paciente, pues agarrar células de otra persona que tenga muchas, y pues luego hacer el tratamiento de inmunoterapia, que esas células reconozcan las células cancerosas y no inyectárselas a la persona. Ahí habría que purificar el antígeno y ver que no haga reacción en contra de la otra persona, porque es como no es un autoinjerto, es un enteroinjerto. Entonces a lo mejor la reacción va a estar dada por la proteína de la otra persona, no por la proteína contra el cáncer. Ese sería ahí el problemilla, ¿no? Muy bien. Y entonces nos quedamos aquí, ¿okay? En la traducción, ¿no?
Y por eso me tomé como que el tiempo para que ustedes entendieran cuáles iban a ser los actores para poder llegar hasta este punto. ¿Okay? Y entonces, en traducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Vean, ¿qué necesito? Aminoácidos, energía, que aquí la energía, ojo, no la da el ATP, lo da el GTP. Los RNAs de transferencia, los RNAs mensajeros, ¿verdad? Algunos factores, así como habían factores en la transcripción, factores en la replicación, en la traducción también tenemos factores, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver cómo se llaman. Y obviamente los ribosomas, que están formados por una subunidad grande y una subunidad pequeña. Y entonces la síntesis de proteínas, al igual que los otros mecanismos que hemos visto, tienen un inicio, una elongación, ¿verdad? Y una terminación. Entonces, pues todo tiene un inicio, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que ocurre, como siempre, en procariota, y luego nos iremos a eucariota. Y entonces vamos a ver que este es un RNA mensajero. ¿Me explico? Y entonces, lo primero que se tiene que buscar es a dónde me voy a pegar, ¿ok? Y entonces, aquí la molécula que se va a pegar no es una DNA polimerasa ni es una RNA polimerasa, es el ribosoma. Entonces, la subunidad pequeña tiene que localizar el sitio donde se va a pegar, ¿ok? Y el sitio donde se va a pegar el ribosoma, ¿verdad? En bacteria se conoce como secuencia Shine-Dalgarno. En humano se conoce como secuencia Kozak, con K. Y así como teníamos un órice como un promotor, aquí tengo una secuencia Shine-Dalgarno o una secuencia Kozak. Y una vez que se reconoce estos nucleótidos por la subunidad pequeña del ribosoma, se adhiere. Y lo que vieron los investigadores era que exactamente después de donde se adhiere, había un auge, o sea, había adenina, uracilo y guanina siempre. Y este auge, si ustedes se van, codifica para metionina este triplete. Y es el único triplete que codifica para metionina. No hay ninguna otra combinación que codifique para metionina, como vamos a ver. Conclusión, todas las proteínas empiezan con metionina. ¿Ok? Bueno. Y entonces, después de ello, ¿verdad? Lo que llega aquí, acuérdense que la subunidad pequeña, ¿verdad? Del ribosoma es 30. La del humano, ¿cuánto sería? ¿Cuánto? 40. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquí reconoció la secuencia Shine-Dalgarno que estaba aquí adelante. Lo primero que hace es reconocer dónde queda el extremo 5'. Empieza a censar el extremo 5' y cuando encuentra la secuencia Shine-Dalgarno dice, de aquí soy, ¿me explico? Es la 30S, ¿ok? Y entonces, ya que la tenemos, vean, esta subunidad pequeña reconoce la secuencia Shine-Dalgarno que les dije, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que se genera, ¿verdad? Esta unión entre el RNA ribosomal de la subunidad esta con el RNA mensajero. ¿Okay? Estos son puentes de hidrógeno, son atracciones electrostáticas, no son enlaces covalentes. Es tan fácil la asociación, dicen no es fácil, ¿no? Y entonces requiere de ¿qué? De factores que me van a ir indicando el sitio en donde se tiene que pegar, ¿ok? Proteínas. Y entonces, para el inicio de la traducción en procariotas, lo primero que necesito, ¿verdad? Es traer el RNA de transferencia, ¿verdad? Al ribosoma, a la subunidad pequeña. Y entonces lo que ocurre es lo que dijimos. La subunidad pequeña va a reconocer la secuencia Shine-Dalgarno y se pega. ¿Están de acuerdo? Lo segundo que va a ocurrir, ¿verdad? Es que llegan estos factores, ¿verdad? Y de inicio,
initiation factor 1 o factor de iniciación 1, factor de iniciación 2, ¿ok? GTP, energía. Y entonces, ¿verdad? Ahora sí, permite que el RNA de transferencia que trae la metionina se pueda pegar a la subunidad pequeña. ¿Sí me explico? O sea, si bien es cierto que el anticodón que está aquí va a reconocer el auge, eso es cierto, no se puede pegar a la subunidad pequeña hasta que no tenga el IF1, el IF2 y energía. ¿Están de acuerdo? Si no hay eso, no se puede pegar. Una vez que se pegó, ¿ok? Llegó y se ocupó su silla, ¿no? La reina, en este momento, vean, aquí está el aminoácido, metionina, metionina. Este es otro factor, ¿verdad? Que está formulada, se ensambla, ¿verdad? O sea, esta primera metionina que se pega aquí también no es cualquier metionina, es una metionina formilada, tiene un grupo formilo, pero eso solo ocurre para la bacteria, ¿ok? Bueno, una vez que se pegó el RNA de transferencia, elimino a los factores, ¿verdad? Le quito el factor 1, le quito el factor 2, obviamente la energía del GTP fue la que me permitió sentarme en el sitio, ¿me explico? Se va, y entonces, ¿verdad? Quitamos ese otro factor, y entonces ahora sí, ¿verdad? Ya dejo libre el espacio para que ahora la subunidad grande se pueda posar. ¿Sí me explico? Voy a hacer una recapitulación. Lo primero fue, llega a la subunidad pequeña, recorre el extremo 5', alguien va a empezar, busca la secuencia Shine-Dalgarno, se posa, y una vez que se pose requiero IF1, IF2, GTP. ¿Están de acuerdo? Con esos tres ya le doy lugar para que venga el tRNA con una metionina que va a reconocer a esta AUG y se pega. Y una vez que se pega, les dije además, esta metionina es una metionina formilada, porque solo así se puede pegar. Si no está formilada en el primero, no se puede pegar el primero, ¿ok? Entonces, una vez que se pega, los otros factores que me permitieron pegarme, pues se desensamblan. En parte por la hidrólisis del GTP y en parte porque ya no son requeridos. Y entonces, como ya no son requeridos, ahora se posa la subunidad mayor, ¿ok? Y entonces aquí sí, este es el complejo ya de preiniciación en procariotas, ¿ok? Y este es ya 50S, ¿se acuerdan? Y 30S, que sería 80S, pero les dije que no. Todo el complejo mide 60, ¿ok? Y aquí ya voy a tener un GDP. Y entonces ya estoy listo para iniciar. Este es el preinicio, ¿ok? ¿Qué pasa en eucariotas? Si esto les pareció difícil, pues vean. Lo primero, ¿se acuerdan que aquí estaba el capil en el extremo 5'? Una 7-metilguanosina, la cola poli-A. Vean dónde queda la metionina, ¿ok? Y entonces, vean, aquí dice, se forma un complejo de 40S. ¿No se ve mi cursor? Ah, no. Sí es cierto. Yo aquí. Muy bien, aquí está. Entonces, esto que era una molécula lineal del RNA mensajero, ¿verdad? Con esta molécula lo que vamos a hacer es que se va a ciclar, vean. ¿Sí? El complejo, aquí es IF1, pero lleva un E. ¿Qué significará esa E? Eucariota, claro. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la otra solo era IF1? Aquí es EIF1, Eucariota Initiation Factor 1. ¿Ok? Se le pega esta molécula. Vean. Llega la segunda. Initiation Factor 1A. La tercera molécula. Eukaryotic Initiation Factor 2. Más energía. Y en ese momento vamos a ver que ya el complejo está listo. Esta es la subunidad, ¿me explico?
explico? Esta es la subunidad pequeña, 40S, ¿se acuerdan? Vas que aquí no la puse en bolita, la puse como en un cuadrado, pues esta es la subunidad pequeña del ribosoma. Y entonces aquí, vean lo que va a ocurrir. Hasta que no está en esta forma, no se puede pegar el aminoácido, ¿verdad? Que es la metionina. Pero además requiero de un complejo que es el EIF3, que es como un freno, ¿verdad? Y el IF4 que se pega aquí en la secuencia previa, ¿ok? Y aquí es a donde yo la tengo que pegar. Yo les dije que esta parte en eucarionte no se llama secuencia Shine-Dalgarno, se llama secuencia Kozak. Y si bien la Shine-Dalgarno es muy conservada en bacteria, la Kozak no es exactamente la misma en todas las eucariontes. Hay variaciones, ¿ok? Por eso no se ha como que popularizado tanto como la Shine-Dalgarno. ¿Se fijaron cómo aquí la molécula se cicló? O sea, hay un ciclo, ¿no? Se cerró, mientras que la otra era lineal. Y esa es otra diferencia, ¿ok? Vamos. Y entonces, en este momento, vean, ya tengo el factor F1, F1A, F2, F3, F4A, ¿ok? Y hasta que todo esto no está listo, no se puede empezar. Vean. F4E, que se quede en la tapita, ¿ok? Y F4G, mucho más complicado, ¿ok? Además, junto a la cola poliar tenemos la PAPD, ¿ok? Que es otra proteína. Todo este complejo tiene que estar para que se pueda mover la subunidad pequeña a partir del extremo 5', buscando la secuencia Kozak, y exactamente después de la secuencia Kozak dice, a la primera metionina que encuentres, ahí te pegas. No sé si me explico. Aquí puede haber otras auges, sí, pero si no está la secuencia Kozak, no se pega. Una vez que identifica la secuencia Kozak, y la secuencia Kozak me la marcó, si ustedes se acuerdan, aquí, el IF4, ¿se acuerdan? Dicen, después de esa secuencia Kozak marcada por el IF4, a la primera metionina, ahí nos vamos a pegar. Lo pueden haber 20 metioninas antes, sí, no me interesa la que está después de esto. Si se dan cuenta como que el mensaje aquí trae una serie de codones, esto realmente no necesariamente sirve para la proteína. Son regiones reguladoras donde se pegan todos los factores, ¿me explico? Pero no es el primer nucleótido que va a empezar, no. Empieza con una metionina que puede estar a la mitad, a veces puede estar casi hasta el final, pero tenemos que encontrar este factor y la famosa secuencia Kozak. ¿Qué es la secuencia Kozak? ¿Ah? ¿Qué es La secuencia Kozak es una serie de nucleótidos que están aquí que permiten que esta molécula, la subunidad pequeña, se pueda adaptar. Si no se puede adaptar ahí, nomás no se pega. Digo, en la bacteria se llama Shine-Dalgarno. Es como el sitio promotor. Si no está, no se pega. O sea, sigue pasando, pasando y pasando. Y lo que se ha visto, te digo, es que después de estas secuencias, la primera metionina que encuentran, ahí van a empezar a leer. ¿Me explico? Aquí no se abre nada porque es una sola hebra. Está abierta. Pero ahí van a empezar a añadir nucleótidos. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos, chicas? Bueno, entonces ya se pegó. ¿Estamos de acuerdo? Ya, estamos todos listos, ¿ok? Y entonces ahora vamos a empezar a quitar cosas, ¿ok? Vean, quitamos uno, ¿ok? Quitamos otro, se hidroliza el GTP, ¿verdad? Nos quedamos con GDP, se quita el factor que era el represor, y entonces ahora la subunidad grande ya se puede posar. Hasta que la subunidad grande no se pegue, no se puede iniciar la traducción. ¿Me explico? Entonces, todo lo previo que hemos visto es para que se pueda pegar, para reconocer y pegarse. ¿Ok? Sí, complicado. Pues la verdad, ¿no? ¿Me puede engañar? Y entonces, aquí ya estamos listos. Y entonces, vean, ahora viene el factor F5B, ¿verdad? Y este con GTP va a permitir, vean, que se hidrolice, ¿no?
hidrólisis va a permitir que se cicle la tapa y entonces vamos a permitir ya que hidrolicemos el GTP, formamos el ribosoma, liberamos todos los factores de iniciación, dando resultado que aquí ya estaba el RNA, el RNA de transferencia con el codón, con la metionina, y ya estamos listos para iniciar el segundo paso, que es la elongación. ¿Okay? Hasta aquí no hemos empezado a añadir, solo posamos, ¿verdad?, donde deben estar todas las cosas. Entonces, para iniciar ya vieron cuánto PEX, ¿no? Vamos. ¿Por qué es importante el ribosoma? Porque el ribosoma, ¿verdad?, es la molécula en donde en su interior nos proporciona el ambiente específico para poder unir dos aminoácidos. También nos proporciona el sitio específico para que los RNAs de transferencia puedan entrar. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que pues esta es una maquinaria que requiere de energía, ¿verdad? El RNA, ¿verdad?, es el que va a permitir que entre el tRNA. Esto es muy preciso para la traducción. También permite que los factores de iniciación se puedan pegar y entonces polimerizar y formar a los aminoácidos. Obviamente, para formar este aminoácido yo requiero de la información que nos trae el DNA. Vean cómo este es un ribosoma, ¿ok? Y esta estructura del ribosoma va a tener tres sitios: el sitio A, aminoácido, el sitio P, peptidil, y el sitio E, de exit, de salida. ¿Okay? De tal forma que aquí siempre vamos a tener un tRNA. Aquí es donde van entrando los nuevos. El nuevo le cede su aminoácido al que está en P. P, ¿verdad?, al tener P le cede su aminoácido a A. P, al no tener aminoácido, se libera y va a salir por el hueco E. Y entonces en este momento la silla de P queda vacía y es el momento en el que gira la molécula. Y al girar la molécula, este que estaba sentado en A ahora resulta que está sentado en el lugar de P. A vuelve a quedar vacío, entra un nuevo tRNA con su aminoácido. P le vuelve a pasar a A, ya no uno, sus dos aminoácidos. Este, al quedar libre, sale por la salida. Este, al tener los dos, permite que la molécula se mueva. Entonces en ese momento vuelve a quedar ahora en el sitio P, el sitio A vuelve a quedar vacío y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces así es como funciona. Y entonces, visto en otra forma, vean, yo tengo aquí, vean cómo la subunidad pequeña va pasando sobre el RNA mensajero. ¿Okay? Es donde están los codones. La subunidad grande se posa encima y es la que nos da los sitios. Aquí van a llegar los nuevos RNAs de transferencia. ¿Okay? Aquí es donde ya estaba el inicial. Y van a decir, ¿y este de dónde salió? ¿Se acuerdan que cuando formamos la máquina de inicio siempre teníamos un tRNA que llegaba con su auge? Que la auge de la bacteria era una metionina formilada, que en el humano es una metionina simple, no está formilada, de tal forma que vean, el P queda en una silla en medio, hay una silla vacía adelante y hay una vacía atrás. Esta es la que siempre se va a llenar con otro aminoácido, y este otro aminoácido va a ser traído por un tRNA, y este tRNA tiene que coincidir con este codón. Por eso es que el que trae el anticodón es el tRNA. ¿Me explico? Estos dos no es que se peguen, sino que tienen atracción. Y entonces, al tener atracción estos, lo interesante es que van trayendo un aminoácido diferente, ¿no? O correspondiente a esta información. Dentro de la subunidad grande del ribosoma, al estar cerca con este nuevo, se va a hacer un enlace. ¿Por qué? ¿Qué característica tenían los aminoácidos? Un extremo amino y un extremo carboxilo. Uno positivo y uno negativo. Si tengo junto algo positivo con negativo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a atraer y se unen. Esa unión se llama enlace peptídico y eso se da aquí.
Entonces, por eso es que esta molécula, que es un RNA, funciona como una enzima. No está catalizando una reacción enzimática. Está haciendo una unión peptídica. Por eso decía que se llaman ribosimas. ¿Sí me explico? O sea, no es una proteína, es una enzima. Es un RNA, perdón, pero cataliza una reacción de unión entre dos aminoácidos. ¿Sí queda claro, chicos? Y entonces aquí pues vamos a ver que hay un canal de salida, la translocación por donde entra, los sitios activos, etcétera, etcétera. Esta es la estructura tridimensional, ¿sí la ven? De un ribosoma. Vean cómo es compleja. Yo saben cómo me lo imagino siempre. ¿Han visto en Burger King y en McDonald's los juegos de los chiquitos, de esos como de gusano? Que entra el chiquito por un lugar y no sabes por dónde va a salir. Así me lo imagino. O sea, así me imagino la estructura tan complicada. En un lugar va a entrar el tRNA nuevo, pero en uno sale solo el tRNA sin el aminoácido y por el otro hueco sale la cadena polipeptídica. Así como esas moléculas enormes, ¿no? Así. Bueno. Y entonces ahora sí pues vamos a hablar de la elongación, ¿verdad? Y entonces lo primero que vamos a tener que hacer es pues elegir el aminoácido. Ya dijimos que en el caso de la bacteria tiene que ser una metionina formilada, ¿ok? Pero eso solo ocurre en la bacteria, ¿no? Luego hay que formar los enlaces peptídicos a través de esta enzima peptidiltransferasa que se mueva del ribosoma y finalmente liberar el tRNA que ha perdido a su aminoácido que se llama desacilado. Y entonces aquí tenemos, vean, al ribosoma. Entonces el ribosoma tiene tres sitios. Un sitio peptidil, donde se inició, un sitio aminoacil y un sitio E de éxito o de salida. En este sentido, 5 aquí, 3 aquí. Es decir, el sitio A siempre va a estar hacia 3, el sitio P queda en medio y el sitio E hacia 5. ¿Ok? Vamos. Y entonces vean, en el sitio A llegará un aminoácido nuevo. Este aminoácido va a ser llevado por el tRNA y el tRNA tiene que tener un anticodón correspondiente a este anticodón. Si aquí aquí son puras uridinas, ¿cuál sería su anticodón? ¿Con qué se unen los uracilos? Con adeninas. Aquí tendría que tener 3 adeninas para que se pueda pegar. ¿Están de acuerdo? Y obviamente traerá el aminoácido correspondiente. Ahí está, que es este. ¿Okay? Cuando están juntos, ¿verdad? Y yo le pongo energía, porque además los tRNAs para poder entrar tienen que estar cargados con energía. Esta energía, junto con este factor que se llama el factor 1A2, ¿verdad? Permiten que se establezca un enlace de alta energía entre estos dos y entonces el fosfato, la energía del fosfato que yo liberé me sirve para pegar los dos aminoácidos. Ese es el famoso enlace peptídico. Entonces se va a liberar esto, se libera esto y entonces ¿qué me permitió a mí? Pues hacer ese famoso enlace peptídico. ¿Okay? Y entonces aquí la peptidiltransferasa funciona como una ribosima, ¿se acuerdan? Entonces el aminoácido que estaba aquí se lo pasé acá, ¿están de acuerdo? El verdecito que vimos que se fue para abajo, no se fue para abajo, se fue para el lado. Por eso decía yo, haz de cuenta, al inicio, supónganse que son 2 personas sentadas aquí y cada uno está cargando una canasta aquí en su cabeza, ¿me explico? A través de energía, el primero le dice al segundo, toma, te paso mi canasta, y el segundo ahora carga 2 canastas. Yo al verme libre de mi canasta, jala, me voy a ir. Pero este otro pobre que trae 2 canastas, correrá a su silla porque la molécula gira, entonces va a quedarse sentado como en mi lugar. En este que queda vacío llegará otro tRNA con otro aminoácido y el que tiene 2 se lo va a pasar al primero, toma, te paso, y ahora ya tienes 3 y así sucesivamente va a ir, ¿ok? Ahorita lo van a ver. Ahí está. Entonces se establece este enlace, la molécula va a girar, ¿ok? Y al girar, vean qué va a ocurrir. Aquí tenemos este otro factor, ¿verdad? El F2, otra vez GTP, y vean, y en este caso ya giré. Y entonces el primer tRNA desacilado ahora queda en el extremo exit de salida, va a salir. El segundo que estaba en el A ahora pasó al sitio P y el sitio A queda otra vez vacío. Y otra vez tenemos, vean, otras uracilos. ¿Okay?
Y entonces llegará pues el mismo aminoácido. Y entonces se libera el tRNA. Bien. Vuelve a llegar un siguiente aminoácido. Vean, el de aquí ya desapareció. Llega un siguiente aminoácido con GTP. ¿Okay? ¿Y a dónde? Pues se va a pegar aquí. Y entonces el GTP va a dar esto, ¿verdad? Para poderse dar. Y eso es lo que nos da la energía para formar el enlace peptídico, ¿ok? Y así sucesivamente. Como se darán cuenta, vean, para que este se pegue con su aminoácido, yo necesito energía. Para que este se pegue con este, yo necesito energía. Por lo tanto, una proteína es una molécula extremadamente cara. Ya se dieron cuenta cuántas, en cada paso es gastar energía, gastar energía, gastar energía, gastar energía. ¿Sí me explico? Y por eso es que hasta en la economía las moléculas más caras son las proteínas. Vayan al súper. ¿Cuánto cuesta una barra de francés? 6, 7 pesos, 8, ¿no? Pippin is nice, vas a ir a Escatúa, compras una baguette, 30 pesos. ¿no? ¿Cuánto cuesta una barra de mantequilla? Que en realidad no es mantequilla, es margarina, ¿no? Sí, Primavera. por la ¿Ah? temperatura es más fácil de manejar. ¿Cómo cuánto cuesta una barrita de mantequilla? 15, 20 pesos, ¿no? Como que el doble de lo que me costó mi barra de francés. ¿Estás de acuerdo? Si compras mantequilla, no estamos hablando de margarina Primavera, mantequilla La Gloria, te cuesta como 40 pesos la barrita, ¿no? Más o menos, ¿no? Vayan a comprar jamón. Sí, son unos hojaldas. Claro, si compras jamón de Dunosusa, ¿estás de acuerdo? ¿No? Vale 25 pesos el kilo. Pero ¿No es no es cierto? algo para ¿Saben ello. qué es? Es harina. Es harina, por Dios. Si ustedes agarran una rebanada de eso y lo fríen, queda duro. Compren jamón de pierna, por ejemplo. Y no nos hacen ninguna propaganda. Jamón de pierna San Rafael. 350 pesos el kilo. Es proteína, ¿estás de acuerdo? Es carne. Ahora, eso que les voy a decir es cierto. La gente y no estoy criticando, que trabaja en Yasa, que trabaja en estas fábricas, cuando van a hacer las salchichas, cuando van a hacer el pastel de pollo, etcétera, son harinas que mezclan y normalmente no es casi, le ponen una cantidad de carne, pero es mínima. Normalmente, una vez así me dijo un amigo, si tú supieras que tienen las salchichas, no las comes nunca en tu vida, desde eso dejé de comer salchichas. Me dijo, mezclan todo lo que son patas, ¿no? Pellejos, todos los desechos que nadie come, me dijo, eso es lo que vas a comer. Dije, ay, no me lo dígale porque yo además soy muy quisquilloso. Me dijo, pero así eso están comiendo. Y les voy a decir una cosa, tienen toda la razón del mundo. Mi perrito Bubsy, que les mostré el otro día, que es catador de jamones, tira, por Dios, le das un pedacito de ese jamón de fiambre de 50 pesos, ni siquiera el más barato, de 50 pesos. Lo olfatea el condenado perro. Ni se digna morderlo. Puede pasar 5 días ahí. Va a poder. Dale el de 350 para que veas cómo se lo zumba. Por eso decía mamá, este perro es catador de jamón. Le digo, fíjate que listo, mientras que él no come esas cosas, nosotros sí. ¿No? No quería comer a la María Elena. Es el jamón más. Están re buenas las tortas, eso sí. Pero es el pan. Porque, no lo sé, porque el fiambre es el más barato del mundo, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos comiendo no es proteína, estamos comiendo carbohidrato. Porque la proteína es otra proteína de alta calidad, que lo que estamos viendo es muy cara. ¿Me explico? Por eso siempre es lo más caro para la biología. Porque cada vez que le ponemos un aminoácido, estamos gastando energía, N cantidad de veces, ¿ok? Y aquí nos ponen el ejemplo de la streptomicina, que es un antibiótico, ¿verdad? Que lo que hace es evitar precisamente que se dé el enlace peptídico. Si no hay enlace peptídico, no hay formación de proteína, y si no hay proteína, ni hay crecimiento, ni hay mitosis. Es un fármaco muy tóxico, ¿verdad? Porque aquí lo que inhibe es la peptidiltransferasa. Y bueno, ¿cómo se va a acabar? Porque yo les dije que bueno, esto se va uniendo N cantidad de veces. Y entonces, vean, resulta que esto va a ir creciendo, y este es el péptido, ¿verdad? Hasta que llegue un punto
en el que hay un codón del RNA mensajero que no se puede pegar a ningún RNA de transferencia. Y son 3 los codones que se llaman codones de paro sin sentido: UAA, UAG y UGA. Yo siempre lo aprendo así: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Guadalajara y UGA. ¿Me explico? Entonces, Aguascalientes, Guadalajara y UGA. Estas 3 no codifican para ningún aminoácido conocido. Por lo tanto, cuando se llega a este codón, ¿verdad?, no hay ningún tRNA que se pueda meter. Al no poderse meter ningún tRNA, sí reconoce un factor, vean, dice E, eucariote, R, release factor 1. ¿Ok? Y si ustedes saben inglés, release es liberación, factor de liberación eucariótico 1 o 2. Y entonces aquí dice, ¿verdad? En bacteria hay 3. El release factor 1, el release factor 2 y el release factor 3. En bacteria no, vean. Y entonces en eucarionte no. Y en eucarionte tenemos los factores de liberación de clase 1 y los factores de liberación clase 2. Los factores de liberación RF1 van a codificar para UAA y UAG. Y el factor de liberación 2 sirve para el UAA y UGA. Y el release factor F1 para cualquiera de los 3. ¿Ok? ¿Sí me explico? Y entonces cuando reconocen a este sitio, como no hay un tRNA, ¿verdad?, la cadena polipeptídica es pasada a este factor de liberación, el tRNA desacilado se libera. Como aquí no se lo pude pasar a ningún otro aminoácido, no se hace enlace peptídico, la cadena polipeptídica se libera al citoplasma y se desensambla en ese momento toda la molécula del ribosoma, porque no hay ningún tRNA aquí, todos los tRNAs ya salieron. Y entonces, al no haber ningún tRNA, nadie está en la silla. Eso permite que la subunidad grande se desensamble. Acuérdense que para que la subunidad grande se ensamble, tenía que estar sentado en la silla, ¿se acuerdan? El primero con metionina. Si no hay nada sentado allí, no se puede pegar. Entonces, sensa que ya no hay ningún tRNA sentado, se desensambla y al desensamblarse, pues se acaba. ¿Okay? Por eso es que el codón de terminación dicta en dónde se va a terminar. ¿Sí, chicos? Bueno. Y entonces, para que esto pase, ¿verdad?, pues lo primero que tenemos que reconocer son los codones de parada, ¿verdad? Aquí vayan llegando los factores de liberación. Igual necesito energía para desensamblar todo, ¿verdad? Y entonces, pues queda hasta aquí, ¿ok? En este proceso, ¿verdad?, hay mecanismos de vigilancia y de control de calidad, tanto en la eucariota como en la procariota. Y entonces dice, si hay un error de transcripción, ¿verdad?, por ejemplo, hay una mutación, por lo general, esta molécula, ¿verdad?, lo que hace es identificar si hay una mutación sin sentido y entonces detiene todo el proceso, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo cómo desde la posttraducción se va identificando todas estas partes. Vean, aquí habla de remanentes, etcétera. Les digo, es un fenómeno muy, muy específico que lo estoy pasando muy rápido porque normalmente no se los preguntamos. Pero también lo que sí quiero decirles, que esto sí es importante, es esto: que para que se haga la traducción, este es el mensaje, ¿ok? En verde es el ribosoma. Yo no necesito que se haya leído todo el mensaje para poderlo leer, sino vean, aquí hay un ribosoma y esto en morado es el polipéptido. Vean, aquí hay otro ribosoma, aquí hay otro ribosoma, como que uno detrás de otro van pasando y lo van leyendo, ¿me explico? Y entonces van a ir pasando, vean, de tal forma que este mensaje con todas estas bolitas se conoce como polirribosoma. Eso acelera el proceso, ¿verdad?, porque es en simultáneo que se va leyendo. Obviamente esta partecita es esta parte leída. Mientras más avance, más leo. Mientras más avance, más leo. Por eso ven que aquí como que ya se hizo una bolita el polipéptido, porque ya avanzó todo esto, ¿okay? Y aquí incluso ya se liberó, y aquí tenemos a la subunidad grande y a la subunidad pequeña.
Este sería como la imagen tridimensional, esquemática, y esta es la imagen real. Esta es una fotografía tomada con microscopía electrónica. Cada una de las bolitas que ustedes ven son los ribosomas. No podemos ver el mensajero porque es una molécula muy delgadita, ¿verdad? Pero suponemos que alrededor de ella, ¿verdad? Pues es donde están enrollados todos los ribosomas, y eso se llaman polirribosomas, ¿ok? Entonces esto ocurre al mismo tiempo. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos, chicas? Sintetizando varias proteínas al mismo tiempo. Es la misma proteína, pero al mismo tiempo. O sea, este es el mensaje. Aquí viene uno, está leyendo, pero viene otro y se lee la misma, pero como en secuencia las lee. No tengo que esperar a que pase todo el ribosoma para que yo pueda entrar otro, sino uno detrás de otro. Y es obvio que al final, ¿verdad? Cuando se termina, ¿verdad? Se le va, cada vez que se lee, se le quita una cola poli A, se le quita una cola poli A. Les digo, al final eso desestabiliza el inicio donde estaban ciclados. Al desestabilizar se abre la molécula, se pierde obviamente el capping y la cola, y eso elimina el mensaje. ¿Y cómo es que se va quitando? Porque cuando llega a la parte final y se desensambla, la energía para desensamblar libera en ese momento una cola poli A. Muy bien, esto que les acabo de platicar, créanme que no es toda la historia, es la historia súper resumida, es como el tráiler de la película, ¿verdad? Y luego vamos a ver que el péptido, que lo toqué así muy rápido, que es la proteína, tiene que tener una forma, tiene que tener una función, si es proteína de citoplasma, si es proteína de membrana, cómo va a llegar. Entonces eso lo vamos a ver el viernes, ¿ok? Y vamos a ver el código genético y todo lo que nos falta. Yo creo que ya el lunes empezamos con membrana, ¿ok? Chicos, modificaciones posttraduccionales, proteínas de citoplasma, proteínas de membrana y código genético. Muy bien, chicos, entonces pues nos vemos el viernes, ¿verdad? Porque mañana no tenemos clase. Por favor, vayan leyendo el libro para Lo que leo, vayan. pero tengo que leer así como 3-4 días para Sí, este fin de semana, ya que tengan como que antes de que se les revuelva, ya sea subrayen, hagan su esquemita, hagan su resumen, algo van a tener que hacer para que lo vayan recordando más, ¿ok, chicos? Muy bien, nos vemos mañana entonces. Viernes.